Y aparte de todo lo que va a pasar en marzo, que además tengamos en cuenta que están alineados como 7 planetas, otra de las cosas que va a pasar, y que el próximo martes se vería, por lo menos aquí en nuestro país, estábamos tomando conciencia, recién conversando con nuestros invitados, que el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Por lo tanto, marzo es el mes de la mujer. Estamos recibiendo a Paola Bendito, Gustavo Bianchi, integrantes de una obra de la que vamos a estar hablando y que se estrena, por razones del 8 de marzo, este domingo 9 de marzo, Si no te hubiese conocido. Bienvenidos, un placer. Muchas gracias. Un gusto. Así que por esta razón Por eso se estrena, volvemos el jueves. entonces el domingo. Exacto. Este es un reestreno. Reestreno ya. Sí, ¿Cuándo sí. la hicieron? ¿El año pasado? Nosotros estrenamos el año pasado en... ¿A qué hora? ¿Marzo, por ahí? marzo, ¿Por ahí? marzo, abril. Sí, por ahí estrenamos. Estuvimos, bueno, hasta... Bajamos en realidad porque había un nuevo estreno en la sala y había que modificar un tema de escenografía y eso del espacio, pero la bajamos ya sabiendo que volvíamos porque el espectáculo había funcionado muy bien. Bueno, pues tuvo algunos reconocimientos que también vienen bien. Tenemos al Florencio, mejor actor de la temporada pasada. Entonces, por eso estamos volviendo. Y además tiene un comienzo bien interesante, ¿no? Que es ese condicional, ¿no? De si no hubiese, o si yo no hubiera, o si no te hubiera, todo ese ejercicio que muchas veces hacemos todos los días de la vida, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? En lugar de ir para allá, voy para el otro Es maravilloso, ¿no? Permanentemente. Es un disparador interesante. Tiene Es que ver genial con desde el título, ¿no? Porque creo que, como vos decías, todo el mundo alguna vez se lo preguntó. Si hubiera hablado con esa chica, si hubiera dado ese beso, si hubiera empezado tal o cual carrera. Entonces creo que es un lindo disparador y suceden cosas muy interesantes a partir de eso. Y creo que el autor nos plantea como más de una alternativa a partir de ese momento, ¿no? Es decir, que algo sucede y el autor fantasea con que puedan pasar otras cosas. Exacto. Con las posibilidades, exactamente. Sí. Y esas cosas que suceden, ¿terminan siendo reales o tenemos claro cuál es lo real o no? No. Bueno, eso lo hemos discutido hasta internamente en el elenco. Yo creo que no, que se pueden aceptar todas las posibilidades. Hay una que termina siendo más firme y bueno, que es un poco la que llevamos a cabo adelante con Paola, pero las otras puertas quedan abiertas. Eso podía haber sucedido. ¿Qué es la acción que dispara todo esto? ¿Qué pasa que después se multiplica? El qué pasa capaz que no lo podemos contar porque... Yo lo cuento, yo no tengo problema, yo lo cuento, sí. No, es que se plantean, la pareja en realidad, nosotros dos, se plantea por una situación, un disparador, él le pide a ella que lleve a cabo una acción, que lleve a los chiquitines al liceo y se sucede un accidente. A partir de ahí, el personaje se pregunta qué hubiese pasado si yo hubiese tomado esa acción, si no hubiera hecho ese pedido. Entonces se abren un montón de caminos que el personaje reflexiona sobre eso y transita en esos lugares, de por qué pasó eso. Que tampoco es lineal, porque tampoco es que la obra se plantee todo lo que hubiera pasado a partir de ese momento, sino que también juega con el tiempo y va para atrás. ¿Qué hubiera pasado si no nos encontrábamos? Si cada uno hubiera hecho otras carreras, entonces no nos conocimos. Si no nos hubiésemos conocido. Si no nos hubiésemos conocido, claro. ¿Se justifica esa especie de juego mental de si no hubiese? Porque en realidad lo que no pasó, no pasó. ¿Cómo se justifica eso? Yo creo que la obra, el autor con lo que juega es con los vínculos humanos. Entonces se justifica en el sentido de eso. ¿Qué pasaba entre vos y yo si no nos conocíamos y nos conocíamos con las otras personas? Hay 2 actores más, una actriz y un actor, otra pareja. Y en ese juego se dan muchas relaciones posibles entre estas 4 personas, ¿no? Entonces, se justifica en ese sentido. Todo pasa por lo humano, los afectos, ¿no? Sí, y ahora está un poco, en boga el tema de los multiversos, los universos alternativos. Eso lo toma el autor para divertirse un poco con eso. Y entonces plantea, en tal o cual universo yo hubiese sido pareja de aquella persona, si hubiese encontrado con él, si hubiésemos casado con otra persona, y entonces a partir de ahí es que genera los vínculos. Y lo que está bueno es como cuando entrecruza esos universos, los personajes toman conciencia de que eso podía haber sucedido. Entonces, y dudan, yo conocí a esta persona, la conozco, ¿de dónde la conozco? ¿No? Entonces es ahí donde se genera la tensión dramática del espectáculo. Les pregunto como Paola y como Gustavo, no como los actores y actrices que participan de esto.
¿por qué te parece a vos, Paola, que es interesante ver esta obra? Bueno, a mí como me cuesta pensar en esto de los multiversos y los... A mí por mi forma de ser, yo que sé, a mí me parece que tiene que ver con esto de las relaciones. Me parece que ves gente, personajes viviendo situaciones, comunicándose o no comunicándose, viviendo. Para mí eso, la obra tiene esa grandeza, está súper bien escrita, súper bien dialogada, los personajes son. Te vas a identificar con uno u otro en ese momento de la vida en el que te pasó o en el que te podrá llegar a pasar, vas a sentir afinidad con los personajes. Yo creo que es para mí tiene ese valor. Después está toda esta parte más científica que se la dejo a Gustavo. No, pero yo comparto. ¿Por qué te parece que es interesante? Yo comparto ejercicio? justamente lo que dice Paola, porque dentro de todas esas posibilidades que nos plantea el autor, los personajes son como muy humanos, los personajes sienten, se enamoran, se embroncan consigo mismos por no haber tomado tal o cual opción. Entonces son puramente humanos y viven mucho lo que les pasa, lo sienten. Se quiebran, se flagelan, se divierten también. Entonces, me parece que eso es lo interesante. Es una obra muy humana. ¿Tomaron conciencia que en sus vidas en algún momento hicieron ese tipo de Sí, es de horrible. ejercicio o de juego mental? Y claro, cuando empezábamos a ensayar, creo que o sea, uno lo piensa siempre, como vos decías al principio, pero cuando estábamos ensayando, creando la obra y todo eso, pensamos todo el tiempo, claro, uno todo el tiempo, y si yo hubiera ido para tal lado y no para el otro, y si hubiera... Lo pensás permanentemente, te Sí, cae la ficha de las cosas, de dónde podrías haber estado, de qué podrías haber Claro. hecho. Lo hablamos nosotros. Si no hubiésemos entrado a la escuela de circular cuando teníamos 18 años, si no nos hubiésemos conocido nosotros, claro. ¿no? ¿Qué hubiese sucedido? Y ahí empezás a hacer como una regresión. Mirá, a mí me llevó tal persona a la escuela a hacer la prueba y si no me hubiese pasado a buscar, yo capaz que no iba. Y bueno, me cambió la vida, ¿no? Obviamente. Como más grandes cambios en el presente provienen De un hecho puntual. de un hecho De una cosa. totalmente fortuito, como que hoy está lloviendo, entonces decido no ir a trabajar o tomar un taxi en vez de tomar un ómnibus y termino afectando el resto de mi vida Sí, e tal incluso la de mis descendientes. Claro, tal cual. Absolutamente. ¿No? Es que sí, esa decisión, ese momento, pero yo lo contaba con un compañero, me pasó a buscar para anotarme en la escuela de circular. Si él no me hubiese pasado a buscar, capaz que yo estaba haciendo otra cosa, capaz que yo qué sé. Capaz que mejor, pero... Es decir, que seguramente las personas que van a ver esto Sí, se van a sa- ir con esa nueva forma de Sin duda. mirar su propio presente. Van a salir conversando, eso seguro, de, ay, che, ¿qué nos hubiera pasado? Sí, de eso seguro, me parece. Perfecto. ¿De quién es la obra? Pues ya lo hemos dicho, pero Ahora es repetimos. de Jerzy Belbel, un autor catalán, que además muy amorosamente nos dio, viste que ahora los derechos siempre son por muy poco tiempo, por tantas funciones, él nos dio los derechos por bastante tiempo, estamos re contentos, por eso también Sí, podemos muy bien. volver. La dirige Alfredo Goldstein, que todos conocemos también, un gran director. Trabajan Carla Gravino, que está haciendo una sustitución. Antes trabajaba Soledad Gilmet en este espectáculo. Ya entró a la Comedia Nacional, ahora está Carlita con nosotros. Y Nacho Esteves, el otro actor. Perfecto. No sé escenografía, perdón, y vestuario de Hugo Millán. No nombrar a Hugo Grande. Millán. Sería... Es pecado, sí. ¿Cuándo y dónde reestrenan Bueno, entonces? reestrenamos si no ahora tuviera el conocido? 9 de marzo, va a estar sábados y domingos en la Sala 2 del Teatro Circular. Muy bien. Gracias a los dos, un placer haberlos tenido acá. Muchas gracias. No se mojen mucho. No. Espero que no. Y que disfruten de la función. Muchísimas Muchas gracias. gracias.